para mí un placer presentar a Sergio Boixo, a quien conozco desde hace 30 años, cuando iniciamos los estudios de Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid. Sergio, perdonadme que le tutee por la confianza que le tengo, es una de las personas más inquietas y curiosas que he conocido y su trayectoria personal y académica así lo demuestra. Al año de comenzar los estudios de informática, empezó a estudiar también filosofía por la UNED. Y 1 o 2 años después empezó a simultanear también los estudios de matemáticas también por la UNED. Recuerdo a Sergio por aquel entonces, aprovechando cualquier trayecto de cualquier medio de transporte para leer de manera compulsiva libros tanto de estas 3 disciplinas como de los más diversos temas. Como dato anecdótico, me gustaría contaros que a comienzos de los 90, uno de los destinos más intrigantes y exóticos era la recientemente desaparecida Unión Soviética y por ello Sergio no pudo resistirse a visitarla en el año 92, para lo que tuvo que aprender ruso. Unos años después, ya habiendo terminado los estudios de Ingeniería Informática, se marchó a Alemania a trabajar en el Banco Central Europeo y trabajó también como consultor en varias compañías, en lo que se podría catalogar como una trayectoria profesional ortodoxa de un ingeniero informático de la época. Ya en el 2000 se aproximó a la inteligencia artificial gracias a un trabajo en una compañía alemana de reciente creación que se dedicaba al procesamiento del lenguaje natural y al reconocimiento y síntesis de voz, algo que hace 20 años resultaba más novedoso, si cabe, de lo que puede resultar hoy en día. Y un par de años después, recuerdo haber tenido una conversación con él en la que me comentó su interés por dejar la industria y volver a la universidad para iniciar el doctorado en física y en concreto en computación cuántica. Algo que por aquel entonces parecía extraordinariamente lejos, casi una quimera. Recuerdo también haber analizado con él los obstáculos que nuestro sistema impone a las personas que se cambian de disciplina o que no siguen un camino directo al doctorado. Afortunadamente, la Universidad Autónoma de Barcelona lo acogió y gracias a una beca de la Caixa pudo iniciar los estudios de doctorado en la Universidad de Nuevo México en 2004. Tras el doctorado, en 2008, pues ha trabajado en algunos de los centros más prestigiosos como investigador y como profesor, como son el Caltech, como es la Universidad de Harvard y como es la Universidad de California del Sur, hasta recabar en Google, donde pues actualmente es el jefe científico de Quantum Computing Theory y desde donde se hizo mundialmente famoso en 2019 gracias al artículo de Nature del que nos va a hablar en la charla. Sergio, me alegra mucho que tu curiosidad innata y tu pasión por el conocimiento te hayan llevado a lograr el hito de diseñar y de poner en práctica el experimento que ha demostrado por primera vez la supremacía cuántica, además de permitirte participar en el programa de Calleja. Y me alegra que estés hoy aquí para arrojar un poco de luz sobre este tema que en unos años ha pasado del escepticismo a una explosión de expectativas, sin duda alguna, alimentada por los medios de comunicación. Gracias, Sergio. ¿Ahora? Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu amable introducción. Gracias a Inmaculada y a Antonio y a toda la organización por la invitación. Y sí, quería hablaros de la computación cuántica, ¿verdad? Bueno, lo primero agradecer a parte de del equipo, no mi equipo, el equipo de Google en general. En Google somos ya más de 100 personas. En California, en Los Ángeles y en Santa Bárbara, que está un poco al norte hacia San Francisco, en California también, que trabajamos en computación cuántica. Hay un equipo de software, un equipo de teoría y computación que yo lidero, hay un equipo de física y un equipo experimental que se dedica a la fabricación
de pues, lo que va a ser un ordenador cuántico, y de eso es de lo que os quiero hablar. Aquí están los nombres de la gente que ha estado trabajando en esto, ¿no? de lo que yo os voy a hablar. Bueno, la computación, como ya se apuntó en la apertura, evidentemente tiene una historia ya muy larga. Esto es un abaco chino, versión binaria, pero es el mismo modelo. Hay abacos anteriores, de hecho, mesopotámicos. Esto es el mecanismo de Antequera, griego, un mecanismo más complejo, la máquina de Babbage. Pero realmente empieza, yo creo, como disciplina ya más asentada, no hace tanto tiempo, en 1937, con la máquina de Turing, que introduce el concepto de computación universal, ¿verdad? Todo lo que se puede computar, incluyendo todo lo que puede computar un ordenador cuántico, se puede computar con una máquina de Turing. La diferencia va a estar en la eficiencia. Hay problemas que los ordenadores cuánticos pueden resolver más eficientemente, creemos, ¿verdad?, que los ordenadores clásicos. Creemos que NP no es lo mismo que P, ¿no? NP completo no es lo mismo que P. Esta es la primera realización física de una máquina de Turing universal, que es ENIAC, en 1945. Vale, pero por otro lado, además de la computación, de la que, todos vosotros sabéis mucho, claro, otra gran revolución del siglo pasado es la mecánica cuántica. La mecánica cuántica también es una ciencia, una teoría y bastante antigua. Esta es una foto del Congreso de Solvay de 1927. La mecánica cuántica ya estaba prácticamente establecida como la conocemos hoy en día en este Congreso. Aquí tenéis pues, a muchos de los fundadores de la mecánica cuántica que os suenan, ese 6 seguramente el más famoso, Marie Curie, que ganó 2 premios Nobel. Por aquí está Heisenberg, por ejemplo, mirando a Schrödinger, y ¿dónde está Planck? Este de aquí es Planck, ¿verdad? El de la constante de Planck. O sea que también es una teoría antigua, de hecho 10 años anterior a la máquina de Turing. Hay, de estas dos grandes revoluciones del siglo XX, hay una intersección que es muy importante. Estos son las bandas de energía de un transistor, ¿verdad? Las bandas de energía de un transistor las describe pues, esta ecuación de aquí, que es la ecuación de Fermi. Como veis, tiene una h barra, la constante de Planck, este señor de aquí. Esto quiere decir que para entender los transistores, la gente que diseña transistores, y muchos de ustedes también, pues tienen que tener cierta familiaridad, ¿verdad?, con la mecánica cuántica. Mientras más cercano estés a ciencia de materiales, etcétera, más mecánica cuántica necesitas. Desde luego, no tendríamos transistores, no tendríamos chips, sin la mecánica cuántica, ¿verdad? O sea que hay una intersección importante porque esto nos ha permitido pasar pues, de máquinas como ENIAC a pues, los portátiles y móviles y todas estas cosas con las que estamos familiarizados. No obstante, aunque tenemos ordenadores portátiles, gracias, por supuesto, a la informática, a las máquinas de Turing, a la programación, etcétera, pero también gracias a la mecánica cuántica, la lógica que usamos para programar los ordenadores es una lógica, es la lógica de la máquina de Turing clásica, y si quieres, incluso se basa en la lógica booleana o incluso la lógica aristotélica, ¿no? La mecánica cuántica introduce una lógica algo distinta, y entonces en lo que consiste la computación cuántica es en usar mecánica cuántica no solo en los componentes de los ordenadores, sino también en el software, digamos, ¿vale? ¿Por qué es interesante intentar hacer software cuántico o hacer computación con las reglas de la mecánica cuántica? Que ese software se comporte cuánticamente para poder hacer programas cuánticos. Bueno, pues Dirac, que era uno de los asistentes a este congreso, 2 años después, en 1929, decía, y esto es básicamente sigue siendo cierto, que ya conocemos todas las leyes de la química y de la mayoría de la física, que son las leyes de la mecánica cuántica. O sea, la física moderna, la química moderna es mecánica cuántica, y ya básicamente conocemos las leyes de la química y la física. Para cualquier molécula, por ejemplo, para cualquier átomo, sabemos escribir la ecuación que lo describe, que se llama el hamiltoniano. El problema es que es demasiado complicada para resolverlo, ¿verdad? Y no solo es demasiado complicado para resolverlo, sino a pesar de los grandes avances que hemos tenido en ordenadores, en software, en algoritmos, no podemos simularlo tampoco con un ordenador clásico. Y entonces Feynman, Richard Feynman, premio Nobel también, de física, se dio cuenta en 1982 que
sí, es cierto y sigue siendo cierto, no podemos simular la gran mayoría de la física y la química moderna, que es la cuántica, aunque sabemos perfectamente describirla, pero si hiciéramos un ordenador cuántico, es decir, un ordenador que se comportara cuánticamente con software cuántico, sí podríamos simular toda la física y toda la química. No la pequeña parte que podemos simular ahora, por ejemplo, las bandas de energía de semiconductores, pues eso sí sabemos cómo manejarlo, son lo que se llaman teorías de campo medio. Son aproximaciones que funcionan en algunos regímenes, ¿no? Pero hay muchos casos en los que no se aplica. Y si hacemos un ordenador cuántico, pues podríamos simular no solo esta pequeña parte, estas aproximaciones, teorías de campo medio, sino en principio toda la química y toda la física, lo cual no es posible eficientemente con un ordenador clásico. Ese es un poco el gran proyecto de la computación cuántica. ¿Y qué ocurriría si pudiéramos simular toda la química y toda la física? Bueno, pues tendría, seguro, yo diría, aplicaciones pues, en lo que es química y física, ¿no? Es decir, bueno, solo en el ámbito de la energía, por poner un ejemplo, pues nos permitiría hacer baterías más eficientes o baterías que a lo mejor no tuvieran cobalto, que es un material relativamente escaso, sino otro tipo de metales de transición que ahora mismo no sabemos fabricar porque no podemos simular esos procesos. A lo mejor catalizadores para plásticos, células solares más eficientes. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo curioso. Este es uno de estos hamiltonianos de los que hablaba. Como veis, bueno, tiene unos símbolos un poco extraños porque es mecánica cuántica, pero no es una ecuación grande o complicada, ¿no? Esto es lo que se llama el modelo de Fermi-Hubbard. No podemos simular este modelo. Si pudiéramos, creemos que está relacionado con materiales superconductores de alta temperatura y quizás si pudiéramos simular este modelo y modelos parecidos, podríamos diseñar superconductores de mayor temperatura. Ahora mismo la única manera de intentar encontrar superconductores de mayor temperatura es a base de experimentos, porque no sabemos realmente de una manera fundamental cómo funciona y desde luego no los podemos simular, ¿no? Entonces quizás podríamos hacer materiales superconductores de alta temperatura y ahorrar pues a lo mejor el 20% de energía aproximadamente que se pierde en el transporte. Y aquí otro ejemplo, hay un proceso que es el proceso de fijación de nitrógeno que se usa para crear fertilizantes, importantísimo por supuesto, que es el proceso de Haber, y solo este proceso, que es esta ecuación tan sencilla, consume un 2% de la energía del mundo. Porque resulta que la única manera en la que lo sabemos hacer es a alta temperatura y alta presión, pero hay bacterias que lo hacen a baja temperatura y baja presión. Si fuéramos capaces de entender el mecanismo que están usando estas bacterias para hacer fijación de nitrógeno, pues quizás podríamos hacer fijación de nitrógeno sin necesidad de alta temperatura, sin consumir tanta energía, y este proceso es el responsable del 2% del consumo de la energía del mundo. O sea que solo mejorando este proceso podríamos ahorrar quizás, pues no sé, un 1%, ¿no? Solo en este ejemplo. Bueno, pues esto es un poco la trayectoria de la computación cuántica, hacia dónde queremos ir en líneas generales y por qué creemos que es tan importante. Ahora os quería explicar de una manera breve en qué se diferencia un poco la computación cuántica de la computación clásica, ¿verdad? Bueno, pues una manera de intentar entenderlo es empezar con el problema o el experimento de la doble rendija, que consiste en lo siguiente. Si tú tienes electrones y los lanzas contra una pared en la que tienes dos rendijas, los electrones son partículas y pensarías clásicamente que el electrón puede ir por la rendija de la izquierda y entonces si detectas a dónde va a parar el electrón tendrías un montoncito porque el electrón ha ido por el camino rendija de la izquierda, o el electrón podría ir por la rendija de la derecha y tendrías al detectar electrones otro montoncito correspondiente a la rendija de la derecha. Pero cuando haces este experimento con electrones que son partículas, lo que encuentras, pues aquí hay un experimento en 1989, es que al principio sí, estás detectando tus electrones que están cayendo pues, en unos puntos u otros, pero al final lo que ves no son las dos rendijas de la izquierda y la derecha, sino ves una serie de un patrón, lo que se llama un patrón de difracción. Este es un patrón que crean las ondas. Si el electrón, en vez de ser una partícula, lo entiendes como una onda, pasa como una onda por las dos rendijas a la vez, porque las ondas son extensas, ¿verdad? Y pueden hacer interferencia consigo mismo. Y esa es la explicación de este patrón. No hay dos monticulitos, sino un patrón con varios montículos, porque hay interferencia como en una onda. Y entonces nos vemos abocados a reconocer que los electrones sí son partículas, pero en determinadas condiciones, cuando consigues aislarlo lo suficiente del entorno, también se comportan como ondas. Es la dualidad onda-partícula. Y si quieres describir ondas, la manera práctica de hacerlo pues es introducir números complejos, porque las ondas tienen
amplitud y fase, ¿verdad? Y entonces, grosso modo, lo que ocurre es que cuando empiezas a trabajar con una descripción mecánico-cuántica de un electrón, ya no te vale con describir la posición y el momento con la física newtoniana, con números reales, sino que tienes que también describir el electrón como onda con números complejos. Vale. Básicamente en eso consiste la computación cuántica. Si hacemos una puerta clásica, esta sería una matriz de 2 bits de input a 2 bits de output, una matriz estocástica, es decir, probabilística, pues cada uno de estos números reales y positivos es una probabilidad, es la probabilidad de que el input 0,0, por ejemplo, vaya al output 0,1, es probabilidad 1/2. ¿Vale? Aquí tenemos de mapear el 1,0 al 1,0 a sí mismo, otra probabilidad 1/2, este otro camino sería una probabilidad de 1/3, ¿no? Podemos hacer computación clásica probabilística con puertas de este tipo, con puertas probabilísticas, como son probabilidades, todos los números tienen que ser reales positivos y las columnas, es una matriz estocástica, para que se conserve la probabilidad tienen que sumar 1. Lo que ocurre cuando empiezas a hacer computación cuántica es que, como tienes que introducir números complejos, las matrices de transición o las puertas lógicas tienen números complejos, como en este caso, ¿no? Ahí de repente nos encontramos un menos y tiene una normalización distinta. No es la suma de los números que son positivos reales es 1, sino la suma de los módulos al cuadrado de cada columna es 1, es lo que se llama una matriz unitaria. Y entonces, como haces computación cuántica, es pues usando puertas que vas a describir ahora con números complejos y haces circuitos de este tipo. Esta sería la entrada, aquí el qubit evoluciona temporalmente, este es un circuito como un circuito clásico, pero estas matrices que tienes aquí ahora, por ejemplo esta matriz que se llama la puerta de Hadamard, tiene números complejos. Conclusión, la diferencia fundamental entre hacer computación clásica desde el punto de vista de software con computación cuántica son los mismos conceptos, tenemos puertas, tenemos circuitos, pero las puertas lógicas tienen números complejos. Y resulta que al introducir números complejos nos va a permitir hacer cálculos, como los cálculos de simular el modelo de Hubbard y simular la química y la física en general, que no son posibles con ordenadores clásicos, porque no podemos hacer puertas con números complejos en ordenadores clásicos. ¿Vale? Bueno, esto es un poco la introducción. Quería deciros que si os interesa el tema, por ejemplo, pues ahí va avanzando bastante rápidamente el campo de la computación cuántica. Hay mucho material en muchos sitios. Por ejemplo, nosotros en Google pues tenemos esta página. Si buscas Google Quantum AI, encontrarás varias cosas, entre otras un apartado de educación, donde bueno, tenemos tutoriales y además tenemos mucho software open source. Esto es básicamente un paquete, un framework que se usa para programar circuitos cuánticos. Este es un framework más especializado para hacer simulación química. Este es un framework especializado para hacer machine learning, construido encima de TensorFlow. Todo esto es open source, hay tutoriales, etcétera, y os animaría al que esté interesado que fuera y lo probara. Una razón importante para nosotros, por la que trabajamos tanto en open source y tenemos todos estos paquetes distintos, es porque uno de los problemas más importantes de la computación cuántica actual es encontrar aplicaciones, ¿verdad? Os he hablado, grosso modo, de que la gran aplicación va a ser simular la física y la química, y desde luego estamos trabajando en eso, pero va a hacer falta un software, una programación distinta, y bueno, en ese sentido nosotros sí tenemos un equipo que se dedica pues, a hacer el open source y tenemos un pequeño equipo de investigación y tenemos un equipo de hardware, pero Google, como cualquier otra empresa que se dedica a la computación cuántica, va a necesitar del desarrollo de aplicaciones por parte de una comunidad mucho más grande, ¿no? Como quizás algunos de los aquí presentes. Por eso todo lo que hacemos orientado a aplicaciones es todo open source, publicamos todos nuestros algoritmos para intentar empujar el campo hacia adelante. Lo que queremos es hacer computación cuántica práctica y eso solo va a ser posible a medida que las aplicaciones van avanzando y eso no lo podemos hacer nosotros porque es imposible, ¿no? Tenemos que depender de una comunidad académica e industrial mucho más grande. Muy bien, esa era un poco la introducción a la computación cuántica. Os quería hablar también de cuál es el estado actual de la computación cuántica y cuál es la hoja de ruta de la computación cuántica.
La manera tradicional de hacer computación cuántica es haciendo lo que se llama un computador universal, que es, digamos, el equivalente a la máquina de Turing, una máquina de Turing cuántica, donde básicamente podrías correr, es completo, ¿no? Puedes correr todos los problemas que se pueden resolver eficientemente con un ordenador cuántico, pues lo puedes resolver con lo que se llama un ordenador cuántico universal, el mismo concepto que los ordenadores clásicos. Hacer un ordenador cuántico universal es un proyecto largo y difícil, ¿no? La hoja de ruta que tenemos nosotros, otras empresas tienen hojas de ruta parecidas, pues es más o menos esta. Hemos ya demostrado, es el primer paso en nuestra hoja de ruta, que hay ciertas computaciones especializadas, os contaré un poco más lo que es esto, que ya solo se pueden realizar de manera práctica con los procesadores cuánticos experimentales que tenemos, ¿no? Pero son cálculos bien definidos, son problemas informáticos, si quieres, o sea, que un informático los entiende y de hecho los podemos simular. Lo que pasa es que simularlo clásicamente tiene coste exponencial, simularlo o ejecutarlo con nuestros procesadores cuánticos experimentales no, es de hecho coste lineal, y hay algunos problemas muy especializados que solo se pueden hacer ya en ordenadores cuánticos experimentales. Este es el primer hito, digamos, la primera parada de nuestra hoja de ruta, porque eso es más fácil, mucho más fácil que el siguiente paso, que es intentar empezar a hacer corrección de errores. Estos ordenadores cuánticos experimentales tienen errores, eso quiere decir, bueno, en mecánica cuántica en general, cuando cualquier objeto cuántico interacciona con el entorno, se deja de comportar cuánticamente, se comporta como un objeto clásico. Por eso cuando miramos a nuestro alrededor, lo que vemos son comportamientos clásicos, digamos, no comportamientos cuánticos. Eso es por la interacción con el entorno, por lo que llamamos ruido. Como es muy difícil hacer qubits que puedas usar para computación y con poco ruido, resulta que hacer corrección de errores es mucho más difícil que hacer esta demostración de una computación que ya no se pueda simular con un superordenador. Pero eventualmente necesitamos un ordenador tolerante a fallos, es decir, un ordenador que funcione realmente como el concepto que tenemos de ordenador, que realmente lo puedes programar y se queda ejecutando hasta que lo apagas, ¿no? Porque para realizar el sueño este de la computación cuántica, simular la química, física, materiales, etcétera, no podemos hacerlo con los pequeños ordenadores ruidosos, sino que necesitamos un ordenador universal tolerante a fallos. Estos ordenadores ruidosos, por el ruido precisamente, se cuelgan o tienen errores, dejan de funcionar en escalas de tiempo que son del orden de millonésimas de segundo, microsegundos. O sea, que podemos ejecutar programas solo de microsegundos de longitud. Para hacer las grandes computaciones que necesitamos para simular la física y la química, necesitaríamos un ordenador tolerante a fallos que puede realizar una computación durante días, semanas o meses, ¿verdad? Y este proceso es lo que nos va a llevar hasta el año 2029 y el siguiente hito va a ser demostrar que podemos hacer corrección de errores. Okay. Por el camino, por cierto, porque se tiende a enfatizar mucho problemas de hardware, y es que hay problemas de hardware muy importantes, porque claro, el problema de interacción con el entorno que hace que el ordenador se cuelgue es en gran parte un problema de hardware, pero por el camino hay un montón de problemas de software o problemas informáticos que tenemos que resolver y que, de hecho, no sabemos resolver hoy mismo, ¿no? O sea, es muy difícil hacer esta hoja de ruta, hay un montón de ciencia, hitos y breakthroughs que necesitamos por el camino en hardware, pero también en software. Por ejemplo, para llegar a este punto, que es hacer un qubit lógico, esto es una demostración que la corrección de errores funciona, esto sería un qubit lógico, un solo qubit, el equivalente a un bit, que tenga coherencia, o sea, que dure la información días o hasta que apague la luz, pero un solo bit. No es una computación, es simplemente decir, bueno, ya tenemos un qubit, por fin, como un transistor, y a partir de aquí ya podemos escalar. Pues ahora mismo, el problema de cómo hacer el decodificador de errores de un qubit lógico es un problema sin resolver. Dos cosas. Sabemos, hay teoría que se ha desarrollado durante 20 años ya, tenemos propuestas de métodos de corrección de errores que creemos que son suficientemente buenas y es lo que estamos trabajando. Quizás sea posible mejorar los métodos de corrección de errores y ahorrarnos el problema pues, de que para hacer un qubit lógico necesitamos 1000 qubits físicos, eso es un overhead
muy grande, ¿verdad? Un coste muy grande. Ese es un problema más teórico, pero incluso para los métodos de corrección de errores que conocemos, hacer el decodificador, pues resulta que tenemos que hacer ciclos de decodificación del orden de 10 microsegundos, 10 millonésimas de segundo, y hacer corrección de errores en ciclos de 10 millonésimas de segundo de 1000 qubits al mismo tiempo es un problema de high performance, digamos, muy difícil, que creo que está sin resolver, ¿no? Y bueno, una vez que llegamos aquí, pues por supuesto necesitaremos, una vez que hemos conseguido hacer el decodificador, que digo que sigue siendo un problema abierto y queremos llegar a esto en los próximos años, tenemos que hacer todo el software que va por encima y eventualmente pues conseguir hacer programas de simulación, por ejemplo, con un ordenador cuántico tolerante a fallos. Muy bien, entonces esa es una hoja de ruta y bueno, la computación cuántica, como Luis apuntaba, pues está ahora mismo, yo creo que en un momento muy excitante, ¿no? Un momento que genera mucho interés. La primera razón, yo creo, es porque los que nos dedicamos a la computación cuántica hemos visto un progreso muy rápido en hardware y también en software, pero sobre todo en hardware, ¿no? La teoría formal a lo mejor tiene más tiempo, pero por primera vez tenemos, por ejemplo, estos prototipos como el experimento que mencioné, donde puedes hacer cálculos que solo puedes hacer con ordenadores cuánticos, cálculos no prácticos muy específicos, pero más rápidamente o de manera que no son prácticos en superordenadores. Pero, de hecho, más importante, tenemos una hoja de ruta que, ya os digo, necesitará varios breakthroughs por el camino en hardware y en software, pero que nos parece realista, que creemos que podemos seguir esa hoja de ruta. Si conseguimos hacer un prototipo de qubit lógico, por ejemplo, pues seguramente, si estáis interesados lo veréis que seguimos en esta hoja de ruta, ¿no? Eso antes no ocurría, no teníamos una hoja de ruta realística. Y creemos que el campo está avanzando mucho más rápido de lo que pensábamos, por ejemplo, hace 10 años. Creemos que incluso antes de realizar un ordenador cuántico tolerante a fallos, hay aplicaciones científicas importantes. Científicas. Nos gustaría que fueran también aplicaciones industriales, pero eso no se sabe, ¿no? Pero desde luego aplicaciones científicas creemos que sí, y de hecho os voy a mencionar una que me parece pues, una aplicación científica, por lo menos para la gente de materia condensada de física, pues que les parece muy interesante. Esto ya lo he mencionado, tenemos una hoja de ruta que creemos que es realista, y si conseguimos hacer un ordenador cuántico universal, aunque habrá que avanzar mucho en el software, habrá que aprender a programarlo, habrá que hacer algoritmos muy eficientes, pero estamos convencidos, yo al menos, que podremos resolver grandes problemas muy importantes en química y física, por ejemplo, en aplicaciones a la energía, como mencionaba al principio. O sea que sí que creo que hay razones objetivas por las que la computación cuántica ahora mismo está viviendo un momento tan excitante, con expectativas tan grandes. No obstante, creo que quizás es bueno recordar que, como cualquier otro campo, bueno, la computación cuántica seguramente sigue una trayectoria de este tipo. Este es el ciclo de expectativas de Gartner. Y bueno, toda tecnología empieza con unas expectativas muy altas, pero a la hora de la verdad, conseguir que esa tecnología cumpla esas expectativas, pues siempre resulta muy difícil. Va a hacer, creo que he hecho hincapié en eso, va a hacer falta muchos breakthroughs por el camino. Y bueno, en todas las tecnologías suele pasar por lo que se llama el valle de la desilusión, ¿no? O sea, el valle del desencantamiento. No nos podemos confiar tampoco, ¿no? Y creo que sobre todo los que nos dedicamos a esto, pues somos bastante conscientes que nos queda un largo camino por delante. Insistiré un poco más en esto a lo largo de mi charla, pero creo que es bueno tenerlo en mente, y eventualmente pues llegaremos aquí donde los ordenadores cuánticos sí tendrán, creemos, el impacto que comentaba. Ok, quería comentaros un poco qué tipo de tecnología estamos usando para hacer ordenadores cuánticos. Bueno, pues usamos qubits superconductores, se llaman. El qubit es la versión cuántica del bit, es decir, un bit pero ahora con números complejos, y los microfabricamos con superconductores, ¿verdad? De manera que tenemos un qubit superconductor microfabricado que se comporta básicamente como un átomo artificial, es decir, que obedece las reglas de la mecánica cuántica, que en principio se crearon para explicar el comportamiento de los átomos, y curiosamente se comporta como un átomo artificial a pesar de estar compuesto del orden de 10 a la 20 átomos. O sea, que lo puedes ver con tus propios ojos. Es del orden, bueno, un poco menos de 1 milímetro, esto de aquí es el qubit. Lo puedes ver con tus propios ojos, pero en las condiciones especiales en las que vamos a poner el chip, se comporta mecánicamente
cuantumecánicamente como un solo átomo. ¿Por qué, teniendo átomos perfectamente buenos a nuestro alrededor y fotones que también se comportan según las reglas de la mecánica cuántica, nos molestamos en hacer átomos artificiales? La razón es porque queremos hacer programación, queremos hacer un ordenador, y para hacer un ordenador necesitamos hacer operaciones, hacer puertas lógicas, necesitamos hacer control. Y el problema se llama a veces el yin y el yang de la mecánica cuántica. Por un lado queremos muy poco ruido, como se insistía, los ordenadores actuales de qubits superconductores se cuelgan en millonésimas de segundos, o sea, nos gustaría aislarlo más del entorno. Los átomos naturales suelen ser más fáciles de aislar del entorno, las computaciones pueden durar más tiempo, pero por otro lado queremos hacer computación, queremos hacer control. Y resulta que microfabricar qubits artificiales nos permite poner estas líneas de control para hacer las computaciones que queremos. Eso es mucho más difícil con un solo átomo, ¿verdad? Si hacemos un átomo artificial es más grande, lo puedes ver, eso quiere decir que también puedes poner líneas de control donde van a ir pues, el control que necesitas para hacer computación. Van a ser señales de microondas. Y de hecho, o sea que estamos sacrificando coherencia, estamos sacrificando ruido, va a ser más ruidoso porque tiene más control, pero ganamos en computabilidad para hacer un ordenador cuántico. Esa es la trayectoria que de momento estamos siguiendo. De hecho, si ves básicamente lo que es hoy en día un ordenador cuántico o un procesador cuántico experimental, porque yo os digo que se cuelga, son más bien experimentos científicos, no es un ordenador que leas el manual y lo programes, ¿no? Pero los procesadores cuánticos experimentales hoy en día pues son más o menos así. El chip cuántico, los qubits estos son menos de 1 milímetro y tenemos 50 a 100 qubits, más o menos de ese orden. Va a ser un chip aquí abajo. Esto que ves aquí es un frigorífico de dilución, porque para que estos 10 a la 20 átomos se comporten como un solo átomo mecánico cuántico, entre las cosas que tenemos que hacer es bajar la temperatura a 15 milikelvin. Esto es lo que va a ocurrir aquí cuando lo tapas. Aquí tienes la tapa, básicamente, y ahí vas a tener, no sé si eso es hidrógeno o helio, una de las dos cosas. Es una temperatura 200 veces más baja que el espacio entre las estrellas. O sea, el espacio entre las estrellas, si vas al vacío absoluto, todavía hay radiación de fondo a 3 Kelvin. La temperatura que necesitamos para que funcionen los chips cuánticos y se comporten mecánicamente, cuantumecánicamente, es 200 veces más baja. Pero sobre todo lo que tenemos no es solo el frigorífico, sino tenemos un sistema de control muy complicado con un montón de cables que son los que nos permiten hacer la computación, ¿verdad? Y gran parte del trabajo que se hace en nuestro grupo y en otros grupos pues es el control, software de control y la programación para conseguir hacer un ordenador y no simplemente experimentos físicos. Vale. Bien, os hablaba antes de que el primer hito de nuestra hoja de ruta, que ya realizamos en el 2019, era demostrar que podemos hacer algunas computaciones muy especializadas, pero bien definidas, en estos procesadores experimentales que os enseñaba en la diapositiva anterior, y no se puede hacer el mismo cálculo con los superordenadores más grandes del mundo. O sea que vamos a hacer una competición entre nuestro pequeño chip experimental, este que veis aquí, que va a ir en la parte de abajo del frigorífico este de dilución, rodeado de todos estos cables de control. Vamos a hacer una carrera entre nuestro pequeño chip y Samet, que era, cuando hicimos este artículo en el 2019, el ordenador más grande del mundo, ahora es el segundo superordenador más grande del mundo. Es una especie de competición de David frente a Goliat. ¿En qué consiste este cálculo que yo os digo no es necesariamente práctico? Bueno, es una especie de Hello World de Quantum Computing. Básicamente es hacer un circuito. Hace unas diapositivas os intenté explicar un poco cómo funcionan las puertas cuánticas. Son estas puertas que tienen números complejos, se juntan para hacer un circuito. Queremos hacer ordenadores que hagan circuitos cuánticos, y entonces lo que vamos a hacer es un circuito cuántico donde las puertas lógicas del circuito cuántico, en vez de elegirlos para resolver algún problema concreto, simular una molécula o algún otro tipo de cosas, las vamos a elegir, va a ser un circuito con las puertas al azar. Las puertas elegidas al azar. Es, si quieres, como si pusieras a un mono a programar tu ordenador cuántico, ¿verdad? Es lo más sencillo que puedes hacer. Como esto es mecánica cuántica y se parece a la computación clásica probabilística, básicamente cada vez que mides el resultado de este circuito vas a tener un vector de bits, un bit string,
de ceros y unos, pero no obtienes siempre el mismo, porque es parecido a la computación probabilística. Cada vez que mides la función de onda colapsa, que se llama, vas a obtener bit strings distintos con cierta probabilidad. La probabilidad viene dada por el circuito. Y en lo que consiste el problema no es más que programar un circuito bien definido, que lo puedes escribir en papel, pero que has elegido, las puertas has elegido aleatoriamente, hacer la simulación con un procesador experimental o hacer una simulación, el mismo sampleado, con un superordenador y ver si el superordenador no puede samplear y el pequeño procesador sí puede samplear. Cuando llegamos a eso es lo que llamamos, bueno, Quantum Supremacy o computación postclásica, porque el nombre de Supremacy es un poco, bueno, lo que sea. Efectivamente, ese es un experimento que hicimos en 2019. Esto es el circuito que usamos. Estas X son los qubits físicos, superconductores, del tipo del que enseñé unas diapositivas atrás. Los cuadros azules son los que se llaman, son los couplers, o acoplan estos dos qubits. Necesitamos acoplarlos para poder realizar operaciones entre estos dos qubits, los acoplamos físicamente. Esto es lo que nos permite hacer operaciones de dos qubits en vez de operación de un solo qubit. Entonces, podemos hacer circuitos básicamente que tienen esta estructura y en cada ciclo de tiempo vamos a aplicar distintas puertas o a los qubits o a las parejas de qubits modificando los couplers para hacer el circuito este que hemos elegido aleatoriamente. Hicimos un sampleado aproximado, porque hay errores, pero un sampleado aproximado en unos 2 minutos, 1 millón de bit strings, que, bueno, según las últimas estimaciones de la mejora de los algoritmos para resolver este problema, tardaríamos 20 días en hacerlo el mismo sampleado en Summit. Esto no se ha hecho porque es difícil que te dejen Summit 20 días para samplear un circuito aleatorio, pero bueno, es una estimación bastante buena. Una cosa interesante es que los algoritmos han mejorado mucho para resolver este problema, en parte por el experimento que hemos hecho. Eso también ha hecho que avancen los algoritmos, y los algoritmos que se usan para esto van a tener, para este tipo de sampleados, se llaman redes tensoriales, tienen aplicaciones también en otros campos de computación en general. Este fue nuestro experimento 2019. Este mismo año ha salido un experimento muy parecido, con una tecnología muy parecida, en el grupo de USDC, un grupo en China que tiene muy buena financiación, y básicamente reproducen nuestro experimento con una tecnología parecida, pero lo hicieron un circuito un poco más grande, es decir, con unos pocos más de qubits en el chip. Y bueno, por razones de que este es más simétrico que esto, el tiempo estimado de samplear 1 millón de bit strings en Summit con este nuevo procesador sería de unos 8 años. Esto quiere decir, bueno, lo primero, que la tecnología que estamos usando de qubits superconductores es reproducible y, bueno, que siguen siendo demostraciones postclásicas o supremacy, en el sentido de que ahora ya son 8 años, nadie ha conseguido hacer un sampleado parecido ni con los superordenadores más grandes del mundo. Ok, ¿por qué es esto tan importante? Bueno, yo creo que desde el punto de vista práctico no ha tenido ninguna aplicación, como os comentaba, es una demostración más fundamental, es como el primer hito en nuestra hoja de ruta, porque entre otras cosas resulta más fácil que la corrección de errores, pero creo que también quiere decir cosas importantes desde un punto de vista fundamental, ¿verdad? Creo que lo que quiere decir es la primera demostración experimental de que hay un modelo de computación eficiente que no es el de la máquina de Turing clásica, ¿verdad? En lápiz y papel pues pensamos que es cierto, pero siempre hubo mucha polémica sobre ¿seremos capaces algún día de hacer un ordenador cuántico? Porque es tan difícil, a lo mejor la mecánica cuántica nos lo prohíbe, ¿no? Pues había que hacerlo experimentalmente, y en parte el hecho de que lo hemos conseguido hacer experimentalmente creo que es una de las razones por la que hay tanta excitación ahora en la computación cuántica. De una manera más formal, yo creo que diría que esto sugiere que bueno, un superordenador trabaja, como decíamos, con leyes de lógica parecidas a la del ábaco, pero un computador cuántico no. Por eso podemos hacer esta carrera de David frente a Goliat y gana David, porque la computación que está haciendo el superordenador cuántico no se puede traducir eficientemente a una máquina de Turing clásica, si quieres. Esto es lo que técnicamente se llama hacer un challenge, poner en entredicho la tesis de Church-Turing extendida.
O sea, que tiene implicaciones, yo creo, fundamentales desde el punto de vista de la computación. También tiene implicaciones importantes en física. Os decía que se ha dudado durante mucho tiempo si alguna vez sería posible hacer un ordenador cuántico, entre otras cosas porque cuando miras a nuestro alrededor, ¿verdad?, lo que vemos son objetos clásicos y eso es la transición de la mecánica cuántica a la física clásica. Alguna transición tiene que haber sobre todo con el ruido, este acoplamiento con el entorno, pero siempre ha existido la pregunta en física de ¿dónde está esta transición? ¿Cuándo los objetos dejan de comportarse cuantomecánicamente y se comportan clásicamente? Existía la posibilidad de que, por alguna ley fundamental de física que aún no conocíamos, a medida que crece la complejidad de tu sistema, el sistema deja de comportarse mecánicamente. A la naturaleza a lo mejor no le gustan los sistemas cuánticos demasiado complejos porque no conocíamos ningún ejemplo en la naturaleza, ¿no? Esto demuestra que podemos hacer objetos cuánticos muy complejos, que son muy difíciles de simular y que siguen comportándose según las reglas de la mecánica cuántica. O sea que esta transición, hasta donde podemos ver, no existe en complejidad. Que objetos complejos se siguen comportando cuantomecánicamente y, por lo tanto, la computación cuántica nos sigue pareciendo posible. Ok, hemos hecho esta computación que de momento no tiene muchas aplicaciones, pero bueno, ¿qué aplicaciones realmente podemos tener en computación cuántica en los próximos años, ¿verdad? A largo plazo, ya os decía, podemos simular la química y la física cuando tengamos un computador cuántico universal. Ahora quería hablar un poco de, en los próximos 10 años, que vamos a tardar en llegar a un computador cuántico universal, qué tipo de problemas creemos que podemos resolver con los procesadores cuánticos experimentales que se cuelgan en millonésimas de segundo, ¿verdad? Bueno, pues un ejemplo es el que os describía, hacer circuitos aleatorios, que en principio no tiene aplicación, pero resulta que está relacionado con temas de gravedad cuántica. Hay otros problemas en física, como problemas de spinors o lo que se llama el modelo de Bose-Hubbard, que creemos que también vamos a ser capaces de resolver con estos procesadores experimentales en regímenes que no podemos simular clásicamente. Es decir, el tono general es que creemos que hay aplicaciones científicas y sobre todo aplicaciones en física. Lo pongo en verde porque eso quiere decir pues, que creo que hay poco riesgo, ¿no? Estas son aplicaciones que vamos a ver y que de hecho estamos viendo. Voy a explicar un ejemplo. El sueño de la computación cuántica, decía, es simular sobre todo la química. Resulta que la química, por razones en las que no voy a entrar, es difícil de simular con los procesadores ruidosos. Es posible que necesitemos el ordenador universal tolerante a fallos. Tiene que ver con que, bueno, la química la describen unas partículas que se llaman fermiones y no las podemos realizar eficientemente, simular eficientemente. Bueno, se puede hacer eficientemente, pero hay un coste, que aunque es un coste pequeño, en estos procesadores que se cuelgan en millonésimas de segundo, de momento parece que no está claro si vamos a ser capaz de hacer esa aplicación, ¿no? Entonces eso lo pongo en amarillo porque tiene más riesgo, no estamos muy seguros de poder hacerlo. La verdad es que yo soy optimista y creo que en 5 años quizás algunos ejemplos sí, pero tiene más impacto, más valor, porque esto ya son ejemplos en química que tienen que ver con moléculas y cosas así, y no solo experimentos que le interesan mayormente a los físicos. Y luego hay problemas que nos encantaría resolver, como problemas de optimización clásica o de machine learning clásicos, y esto lo pongo en rojo porque hay más riesgo, es decir, aquí soy optimista, aquí no soy optimista, más riesgo de que no seamos capaces de realizarlos con los ordenadores cuánticos ruidosos, los actuales. A lo mejor tenemos que esperar 10 años. Aunque seguramente tengan más valor, porque, bueno, como se comentó también en la apertura, ¿verdad?, pues Machine Learning o optimización pues tiene muchas más aplicaciones quizás actualmente que la química y la física. Una razón intuitiva de por qué yo no soy optimista en Classical Machine Learning o Classical Optimization y soy optimista en simulación química es que aquí hay un speed-up exponencial. O sea, los algoritmos de simulación química son exponencialmente más rápidos en procesadores cuánticos. Pero los algoritmos clásicos no sabemos, bueno, excepto algún caso como el algoritmo de SOR, pero esto no es optimización o Machine Learning. Quizás existan otros ejemplos, pero hoy por hoy, a pesar de que los buscamos, no hemos encontrado suficientes ejemplos de un speed-up exponencial. Y como estos procesadores son ruidosos y hacen computaciones solo en millonésimas de segundo, y como la computación clásica realmente es
impresionante, ¿verdad? Que seamos capaces de hacer del orden de billones de operaciones por segundo en un superordenador es una competición muy difícil para un procesador cuántico si no tenemos un speed-up exponencial, si el algoritmo clásico no es exponencialmente más rápido. Si es posible, y en esto sí soy optimista, que una vez que tengamos un ordenador cuántico tolerante a fallos y podamos hacer algoritmos heurísticos, podamos hacer pruebas, podamos hacer benchmarking, seamos capaces de encontrar algoritmos clásicos en los que la computación cuántica sí funcione mejor que la computación clásica. La dificultad ahora es que como no podemos probar más que estas pequeñas computaciones, tenemos que hacerlo en base a... tenemos que encontrar los speedups en base a computer science, ¿no? Matemáticas, computer science. Alguien tiene que calcular el coste de estos algoritmos y además tiene que intentar demostrar que no hay ningún algoritmo clásico que tenga un coste parecido o no sé, a lo mejor la raíz cuadrada de ese coste, etcétera, ¿no? Esto es muy difícil, se hace pues, en computer science. Pero muchos de los algoritmos clásicos que funcionan, por ejemplo, todo machine learning es heurística, y de hecho hubo durante mucho tiempo el debate de alguna vez funcionarán las redes neuronales, ¿no? Nadie podía demostrar con lápiz y papel, y de hecho mucha gente decía que no van a funcionar las redes neuronales clásicas, pero luego cuando se consiguieron ordenadores clásicos suficientemente potentes y con suficientes datos, pues resulta que sí, esa idea funciona, ¿verdad? Pues yo creo que puede ocurrir algo parecido con la computación cuántica. Vamos a necesitar primero el ordenador cuántico y luego vamos a necesitar pues, mucho software, mucho ingeniero informático, ¿verdad?, que programe algoritmos heurísticos hasta encontrar cuáles son los que funcionan y quizás cuáles no. Ok, os voy a describir, un ejemplo de estas aplicaciones científicas que son interesantes, y de hecho este es un ejemplo de un experimento que ya hemos realizado este año y que va a salir publicado, bueno, está en el archive, lo podéis leer en internet, el paper, pero saldrá en una revista científica pues, en las próximas semanas. Y es lo que se llama un ejemplo de un cristal de tiempo. Muy brevemente, los cristales en física, pues un cristal es una estructura regular de átomos en el espacio. Bien, un cristal de tiempo es una estructura regular de componentes, pero en vez de ser una estructura regular en el espacio, es una estructura regular en el tiempo. Y lo que los físicos de materia condensada dicen es, igual que el sólido, que es un cristal o una estructura regular en el espacio, es una fase de la materia distinta del gas o del líquido, que no tiene esa propiedad, pues si consigue realizar este sistema físico que tiene una estructura regular en el tiempo, esa es una nueva fase de la materia. Y la gente de materia condensada que se dedica a estudiar las fases de la materia, pues conseguir realizar una nueva fase de la materia, que no es sólido, líquido, gas, o hay otras fases, vamos, sino una fase que es un cristal de tiempo, pues es algo importante, interesante en materia condensada. Y lo propusieron este experimento, pues, gente en materia condensada, incluyendo Wilczek, que es un premio Nobel. Hay sistemas que conocéis todos que tienen esta regularidad en el tiempo, como pues un oscilador, ¿no?, o un reloj. Esos también tienen esta regularidad en el tiempo de la que estaba hablando. Un time crystal, un cristal de tiempo, tiene regularidad en el tiempo. Un reloj también, un péndulo tiene periodicidad. La diferencia es que esta es una propiedad emergente, es decir, que aunque cambie el sistema, cambies un poco la temperatura, cambies los parámetros, la oscilación es exactamente la misma. Sin embargo, en un péndulo, pues si cambias la longitud, la oscilación cambia. O si el reloj cambias cosas, pues ya no es el mismo periodo, ¿verdad? Es un sistema sencillo, con pocos grados de libertad, y este es un sistema emergente con muchos grados de libertad, es una nueva fase de la materia. Un péndulo no es una fase de la materia. Ok, este experimento, como decía, lo publicamos este año. Esto, bueno, hay un artículo, hay muchos, pero bueno, este es el artículo más concreto que propone este experimento concreto y explica por qué otros intentos anteriores no son realmente una nueva fase de la materia. Gente de materia condensada sobre todo, este es un experimento de nuestro grupo, publicado pues hace tan solo un par de meses. Estos son los circuitos que realizan este cristal de tiempo, estos son puertas lógicas. Lo importante, como decía, es que estos circuitos, aunque cambie estos parámetros de aquí, estos son como rotaciones bitflip, que cambias el 1 al 0, pero si cambias este exponente g ya no lo cambias exactamente del 1 al 0, sino que hay una fase por el camino. Estos son fases con parámetros. Lo importante es que esta unitaria, este circuito, aunque cambies los parámetros, vas a ver siempre la misma oscilación,
para cualquier estado inicial. Como decía, es un sistema complejo, es una propiedad emergente, independiente hasta cierto punto de cómo eliges los parámetros de tu circuito o la temperatura. Y bueno, este es el resultado del experimento, donde ves que para todos los qubits, si comparas el estado en el ciclo 20 con el estado en el ciclo 40, pues tienen el mismo estado, y si comparas el estado en el ciclo 21 con el estado en el ciclo 41, tiene el mismo estado, pero el ciclo 20 y el 21 son distintos, o sea que va oscilando de un lado a otro, y es la misma oscilación, aunque cambies los parámetros, y siempre es una oscilación para cualquier estado inicial igual a la del estado inicial. Ok, ese es un ejemplo de lo que decía, una aplicación científica que tienen los ordenadores cuánticos ruidosos actuales, como realizar, según los expertos en la materia, los físicos de materia condensada, una nueva fase de la materia. Ahora os voy a hablar un poco de, qué problemas tenemos en optimización, donde decía que soy menos optimista con ordenadores ruidosos, ¿no? Os voy a, perdonar todo el texto, pero creo que parte del interés es que no puedes creerte, supongo que esto nadie le sorprende, todo lo que ves en Internet, pero si vas al artículo en el que enlaza la noticia y lees el resumen, normalmente en la comunidad científica y en computación cuántica también, son más claros, ¿no?, de qué es exactamente lo que está ocurriendo, si quieres estar más informado y no correr el peligro de expectativas, a lo mejor, que no se corresponden a las que expresa la comunidad científica en este campo. O sea que lo que voy a hacer, aunque hay mucha letra, es copiar parte del abstract, parte del resumen de algunos artículos que hemos publicado. Este, por ejemplo, es un artículo de Science del 2014, hace ya varios años, donde hay un procesador cuántico muy interesante hecho por una empresa que se llama D-Wave. No son procesadores universales, no es una máquina de Turing universal, son annealers, como muchos de ustedes seguramente están familiarizados con Simulated Annealing, que es un algoritmo clásico de optimización heurística. Pues los quantum annealers son una versión cuántica de annealing y, por lo tanto, pues funcionan, son adecuados para quizás problemas de optimización, igual que Simulated Annealing, pero no son adecuados para otros problemas, por ejemplo, simulación química, porque no son máquinas de Turing cuánticas universales, son annealers solamente. Entonces, D-Wave es una empresa que ha estado fabricando y mejorando la tecnología de quantum annealers durante bastante tiempo, ¿no? Y entonces, en el 2014, pues, con uno de los primeros procesadores que fueron asequibles comercialmente, hicimos pues algo que quieres hacer si estás intentando trabajar en optimización, hicimos benchmarking, ¿no? Hicimos trabajos de comparativa entre este annealer experimental cuántico y algoritmos clásicos. Y lo que concluimos y publicamos en Science en el 2014 es que, por lo menos en los problemas en los que nosotros estábamos trabajando, donde decíamos, no encontramos una evidencia de un speed-up cuántico, es decir, no fuimos capaces de ver que este quantum annealer fuera más rápido en estos problemas que los mejores algoritmos clásicos. De hecho, que Simulated Annealing, una vez que optimizas lo suficiente tu código y este tipo de cosas. No era más rápido que Simulated Annealing. Aunque, si es posible, por supuesto, que haya otros problemas que no hemos estudiado donde sí haya un speed-up, ¿verdad? Esto es en el 2014. Básicamente, la situación no ha cambiado muchísimo. Ha cambiado algo en el sentido de que, un par de años más tarde publicamos otro artículo donde, antes decíamos, quizás en otra clase de problemas sí encontramos un speed-up. Nos pusimos a buscarla y lo que hicimos fue diseñar una clase de problemas donde, como la estamos diseñando, la elegimos para que fuera lo más favorable posible al quantum annealer, de manera que fuera muy difícil de hacer en Simulated Annealing. No voy a entrar exactamente cómo diseñamos esta clase de problemas, tiene que ver con cosas que se llaman quantum tunneling, pero efectivamente, por lo menos encontramos, o sea, en eso tuvimos éxito, encontramos que para estos problemas que diseñamos artificialmente para que quantum annealing funcionara bien y Simulated Annealing no, efectivamente encontramos que D-Wave, esto es 2016, era a 10 a la 8 veces, esto que es 100 millones de veces más rápido que Simulated Annealing. Esto es una diferencia importante. O sea, aquí sí tenías 100 millones de veces más rápido, algo que nos llevaba minutos
hacer con este procesador experimental, este annealing experimental, necesitabas pues un clúster durante bastante tiempo para hacer algo equivalente con simulated annealing, ¿verdad? Es un resultado positivo, el resultado que buscábamos. Y de hecho, hay otro algoritmo más complicado que no es simulated annealing, es una versión cuántica de simulated annealing que se llama Quantum Monte Carlo. En este caso encontramos un scaling mejor para Quantum Annealing que para simulated annealing. En el caso de Quantum Monte Carlo no encontramos un scaling mejor. El scaling es más o menos el mismo, porque Quantum Monte Carlo de alguna manera simula el tunneling, que es la propiedad en la que nos apoyábamos para diseñar estos problemas, pero no obstante, aunque fuera un scaling parecido, hay una constante muy importante. Simular tunneling, aunque tenga el mismo scaling clásicamente, pues es muy lento y encontramos un speedup parecido. No obstante, aunque éramos más rápido que simulated annealing en Quantum Monte Carlo, sí es cierto que si mirábamos a otros algoritmos clásicos que no fueran tan generales, entonces ya no había speedup. Y la razón es la siguiente. Básicamente, D-Wave, al igual que los chips que presentaba antes, superconductores, como tienes que fabricar los qubits, son estructuras bidimensionales. Estás ejecutando problemas que puedes describir en un plano. Es como modelos de SAT, de satisfabilidad, donde las variables que puedes conectar en una cláusula las tienes que coger de manera que si haces el grafo de esa fórmula de satisfabilidad, el grafo sea bidimensional, lo puedas dibujar en un plano. Eso limita las fórmulas lógicas que puedes expresar, por ejemplo, pero también hace que si usas algoritmos específicos para resolver satisfabilidad en el plano, vas a encontrar que esos algoritmos específicos para satisfabilidad en el plano van a ser mucho más rápidos que algoritmos generales porque puedes explotar propiedades que tienes en el plano y no vas a tener en dimensiones arbitrarias. Por eso no encontramos un speedup general. No obstante, sí es posible que si conseguimos hacer, o alguien consigue hacer quantum annealers que ya no sean planos, con una conectividad mayor, entonces, bueno, ya no tienes la competencia de estos algoritmos clásicos que explotan la propiedad de que estás haciendo optimización en el plano, esos ya no funcionan, tienes que usar los algoritmos generales como simulated annealing y ahí sí puede que seas más rápido que todos los algoritmos. Esto sigue siendo ahora mismo un problema abierto. Si quieres es un problema de hardware porque hasta ahora, que yo sepa, pues no hay annealers que tengan una conectividad que no sea básicamente la del plano. Y por último, este año, de hecho, acabamos de publicar en Nature Physics un experimento también de optimización en nuestro chip. Estos eran benchmarks de annealers, que son hardware cuántico específico para optimización. Ahora nosotros estamos trabajando, como decía, en un ordenador universal, una máquina de Turing cuántico universal, que puede valer para cualquier problema cuántico, pero también se puede usar para optimización, y de hecho hay propuestas de heurísticas de optimización. La más famosa se llama QAOA. Y implementamos QAOA en nuestro chip. Y vimos algo parecido, es decir, que para problemas de QAOA planos, que podíamos expresar directamente en el chip, pues obteníamos una aproximación a la solución correcta del problema que era más o menos independiente del tamaño. O sea que en principio podríamos hacer el chip cada vez más grande y tendríamos todavía una buena aproximación. No hicimos un benchmarking con los mejores algoritmos porque de hecho estos eran problemas pequeños, pero por lo menos hay una posibilidad de escalar, ¿no? No obstante, si son problemas clásicos que no son planos, porque esto es una máquina de Turing universal, entonces podemos expresar en principio cualquier problema de optimización. Ahora, el problema es que tienes que hacer una traducción de algo que no es plano al plano, eso introduce un pequeño overhead y eso hace que ya, pues como estos procesos experimentales, como decía, siguen teniendo mucho ruido, lo que veíamos es que el performance, o sea, la solución que obteníamos al hacer estos experimentos, se reducía con el problema. O sea, que a medida que hacíamos problemas más grandes, los resultados son peores. Y entonces concluimos que va a ser difícil escalar estos algoritmos de optimización heurística en los procesadores ruidosos actuales de manera que sean competitivos, ¿verdad? O sea, que con los annealers es un problema físico porque tienes que intentar hacer chips que ya no son
planos. Y con los computadores cuánticos universales, bueno, pues es un problema de software, pero como se cuelgan y hay un overhead, pues acabamos en una situación un poco parecida. Por eso decía al principio que, bueno, evidentemente, o sea, yo he trabajado en todas estas cosas porque aunque no soy optimista, sí creo que es un problema que puede tener un gran impacto y evidentemente pues merece la pena intentarlo y a lo mejor pues alguno de ustedes es finalmente el que lo resuelve, ¿no? Pero la cuestión es que hoy por hoy no tenemos la solución de este problema. Y si queréis es también un problema de software, no sabemos, es posible que haya un algoritmo en el que haya un speed-up cuántico de optimización exponencial o incluso que podamos hacer con ordenadores cuánticos ruidosos y que no lo hayamos encontrado. Pero esa es la situación actual hoy en día. Y bueno, ya para concluir, os decía que la hoja de ruta a largo plazo es demostrar corrección de errores, que básicamente consiste en implementar una corrección de errores con un código de corrección de errores pequeño de distancia 3 y uno algo más grande de distancia 5 y ver que los errores efectivamente son menores en distancia 5 que en distancia 3, porque si tus errores no funcionan cuando aumentas la distancia es que no estás haciendo corrección de errores. Y el problema para hacer esto, este es el experimento que queremos demostrar, nuestro siguiente gran hito en nuestra hoja de ruta, es que necesitas que haya muy poco ruido, porque si hay demasiado ruido, aunque hagas corrección de errores, cada vez que metes más qubits crece la distancia del código, cada uno de esos qubits tiene sus propios errores, el error lógico decae en vez de crecer. Esto no lo hemos publicado, pero sí hemos publicado una versión más fácil y es, en vez de corregir todos los errores, hay dos tipos de errores en circuitos cuánticos, son bit flips, que se llama error donde cambias 1 a 0, pero como os decía, los qubits son números complejos, también tienen una fase, hay un error que es el error de fase, donde cambias la fase, yo qué sé, de 0 a pi, ¿no? Podemos corregir o errores bit flip o errores phase flip, independientemente, el uno o el otro, y eso funciona estupendamente, eso lo hemos publicado también este año, y vemos que a medida que aumenta la distancia del código, disminuye exponencialmente, como tiene que ocurrir, el error lógico. Pero no hemos conseguido, no hemos publicado hasta hoy un código de corrección de errores, hacer que la corrección de errores funcione para los dos errores al mismo tiempo. Y con eso, pues, ya he concluido. Muchas gracias. Tenemos tiempo tal vez para un par de preguntas en la sala y alguna pregunta en el chat, si hay margen. ¿Hay alguna pregunta? Ya voy. Está encendido. Buenas tardes, muchas gracias, Sergio. Soy Paco López, Complutense, Informática de Complutense. Mi pregunta es si tienes alguna opinión sobre cómo tenemos que aproximarnos en los centros de informática a la computación cuántica en nuestros currículums. Nos ponemos nerviosos y ponemos computación cuántica 1, computación cuántica 2, computación cuántica 3. Nos quedamos tranquilos y decimos, bueno, pues una charla de vez en cuando. Nos deprimimos y decimos, es demasiado complicado, necesita ahora mismo demasiada física para los estudiantes. ¿Tienes alguna idea? A lo mejor no la tienes, pero a lo mejor nos puedes transmitir un poco o qué ocurre en tu conocimiento de otras universidades, otros centros, por ejemplo, en Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta, Paco. Bueno, gracias. O sea, claro, ha habido históricamente una barrera de entrada importante para informáticos en general a la computación cuántica porque, como dices, bueno, requiere cierto entendimiento de la mecánica cuántica y es un campo pues, de física relativamente avanzada hoy en día, ¿no? Pero eso está cambiando precisamente gracias a la computación cuántica, porque no sé, hace 15, 20 años, si te querías introducir en la mecánica cuántica, pues empezabas estudiando el átomo de hidrógeno con ecuaciones de, soluciones esféricas y cosas de este estilo, relativamente complicadas. Ahora empieza a haber cada vez más libros de computación cuántica que hablan directamente de computación cuántica sin primero explicarte pues, el espectro del átomo de hidrógeno. Y yo creo que los físicos, evidentemente, seguirán estudiando el átomo de hidrógeno, pero en informática creo que te puedes saltar todo eso
y entrar directamente pues, a la computación cuántica. Básicamente, de hecho en nuestro grupo hay gente que no es física y de hecho hay algún caso de gente que ha aprendido computación cuántica y son estupendos investigadores. Seguimos todavía en un campo muy de investigación, ¿no? Pero es difícil, claro, como todo, pero vamos, se puede hacer. Van a empezar a salir, yo creo, libros cada vez más orientados a informáticos y una manera curiosa de aproximarte a esto pues es programar un simulador, yo creo, ¿no? Y de hecho va a salir un libro sobre esto, no escrito por mí, escrito por otra persona, pero los físicos, ¿cómo aprenden mecánica cuántica? Pues como es contraintuitiva, es difícil de entender intuitivamente, pues lo que suelen decir es calla y calcula, ¿no? O sea, tú te sientas, conoces estas ecuaciones, resuelves el átomo de hidrógeno, calculas. Los informáticos, ¿cómo pueden aproximarte a la mecánica cuántica? Pues yo creo que es calla y programa, ¿no? Y una manera de programar mecánica cuántica es hacer simuladores, por ejemplo, este tipo de cosas. Y, por ejemplo, las páginas que decía antes, yo creo que es una manera en la que se pueden introducir los informáticos, es decir, entrando más, pues, haciendo pruebas, programación, intentando resolver problemas. Hola. Bueno, Sergio, en primer lugar quería agradecerte la charla y felicitarte porque ha sido una charla muy interesante. Mi nombre es Juan Manuel Murillo, me dedico al área de ingeniería de software. Quería preguntarte, bueno, en la charla hemos podido ver en las primeras transparencias cómo aparecían programadoras programando el ENIAC. Las herramientas de programación han cambiado mucho desde entonces, en estos 70 años hemos evolucionado un montón. Me gustaría pedirte hacer un paralelismo con algún punto en la historia en el desarrollo de las tecnologías de desarrollo de software en el que pudiéramos encontrarnos en el ámbito del desarrollo de software cuántico. También quería preguntarte si, al igual que tenéis unas estimaciones, un roadmap para el desarrollo del hardware cuántico, ¿se ha hecho algún roadmap para el desarrollo de las herramientas para desarrollo de software cuántico? ¿Y cuál es el esfuerzo que nos pueda costar a los investigadores en ingeniería de software el desarrollar esas tecnologías necesarias? Sí, gracias por tu pregunta. Creo que estamos... lo que podemos implementar... Bueno, hay dos grandes, supongo, áreas donde se hace, no sé si software, pero por lo menos informática o computer science en computación cuántica. Una muy importante es el computer science más teórico, donde la gente demuestra speed-ups pues, con herramientas de computer science que son más bien matemáticas, no necesariamente software, es lápiz y papel. Pero sí, cada vez necesitamos más software. El punto en el que estamos somos capaces de ejecutar pequeños circuitos. Eso es lo que podemos hacer hoy en día, ejecutar pequeños circuitos. O sea, que no es ni siquiera, yo creo, el lenguaje ensamblador, o se va apareciendo, pero es circuitos. Haces un circuito, en vez de hacer, como hacer un sumador, ¿no? Pues en vez de hacer un sumador con tus ANDs y no sé qué, pues el equivalente con puertas lógicas cuánticas. O sea que, como ves, un nivel de abstracción muy, muy bajo. Ahora, preguntabas por una hoja de ruta. La hoja de ruta del software yo creo que va a ir paralela a la hoja de ruta del hardware. Y entonces, decía que nuestro siguiente granito va a ser demostrar que la corrección de errores funciona. Creo que tenemos el software necesario para hacer eso, aproximadamente. El siguiente paso, que es un qubit lógico con corrección de errores que dure días, eso sigue sin ser un problema resuelto, ¿no? No sabemos hacer hoy en día un decodificador suficientemente rápido, ¿no? O sea, que ves cómo va avanzando el software y el hardware al mismo tiempo. Cuando tengamos ese decodificador que decodifique lo suficientemente rápido, sobre ese decodificador iremos haciendo pues, las más capas de abstracción, porque ya por fin tenemos qubits físicos. O sea, que ahora es un nivel de abstracción muy bajo en general, al no ser que hagas computer science de manera matemática, que es un nivel de abstracción alto, pero en software es un nivel de abstracción muy bajo y creo que va a haber un proceso importante paralelo al de hardware, haciendo un montón de cosas que no sabemos hacer. Tenemos ideas y propuestas a lo mejor de cómo hacer un lenguaje cuántico, ¿no? Y me parece muy interesante, obviamente, que se vaya trabajando en eso. Lo que no sé es, como todavía no tenemos un decodificador, es posible que, o sea, no tenemos resuelta la abstracción más baja, el qubit lógico, y esto influye en cómo realizas las operaciones lógicas.
yo creo que a la hora de hacer un software que se use en la práctica, es posible que tengamos que aprender un poco más del decodificador. O sea, que no sabemos realmente hacer la programación cuántica, porque sabemos un montón de cosas, pero lo que es el software realmente que se va a usar para hacer para programar un ordenador cuántico, creo que no lo tendremos suficientemente afinado hasta que no tengamos el decodificador resuelto, y hoy no está resuelto. ¿Yo? Hola, buenas. Yo soy Marco Fajardo, trabajo en computación gráfica. Dos preguntas. El autor del libro que has mencionado que va a salir ahora de computación cuántica, ¿sabes? ¿Puedes decir quién eres? No lo sé. Vale. O sea, sé quién es, pero Okay. bueno, Robert Hunt. Y segunda pregunta. Perdón, es que no está publicado, pero supongo que le vendrá bien. Robert Hunt. Vale, y la segunda pregunta, está claro que el liderazgo de la implementación de computadores cuánticos ahora mismo lo tiene Estados Unidos, IBM, D-Wave, PsiQuantum y un montón de empresas. ¿Cómo ves el rol de Europa? Estamos muy por detrás, también hay grupitos interesantes aquí en Europa, ¿dónde? Y luego en España, ¿hay algún grupito de investigación pues implementando algún qubit o alguna tecnología parecida? Bueno, es una pregunta complicada porque es difícil para mí hablar mucho de otros grupos, pero en líneas generales, para empezar, D-Wave es canadiense, PsiQuantum sí está en Silicon Valley, pero la fundaron gente de Londres, de UCL, University College London, que fueron a Silicon Valley a fundar la empresa. O sea que no creo que determinadas de estas cosas, no creo que es más general, no hay mucho más, no sé. Silicon Valley es Silicon Valley, no sé si hay exactamente un Silicon Valley europeo. Sí hay muchos grupos muy importantes y bueno, gran parte de lo que es la fundación de la computación cuántica, bueno, no sé si gran parte, pero una parte muy importante desde luego se ha hecho en Europa y sigue habiendo investigadores muy importantes en España y en Europa en general. Hacer hardware, o sea, hacer un ordenador cuántico en Europa o en cualquier otro sitio, te enseñé al principio una imagen, somos más de 100 personas, muchos de ellos en hardware, es un esfuerzo grande, ¿no? Es un esfuerzo, y va a crecer todavía, ¿no? Es un poco el esfuerzo tipo el acelerador de partículas que está en Ginebra, y eso no lo hace un solo grupo, pero es un proyecto con mucha coordinación entre muchos grupos. Es una manera de hacerlo, a lo mejor, ¿no? En Europa. Es una inversión importante. Aparte de trabajar mucho en aplicaciones, que desde luego parte de la razón por la que lo hacemos, como decía, todo el software que tenemos en aplicaciones es open source y necesitamos que la gente haga aplicaciones. Tenemos muchas colaboraciones en Europa con gente desarrollando aplicaciones y de hecho colaboraciones con industria buscando aplicaciones. O sea, en esta parte de software desde luego sí hay muchísimo movimiento en Europa. En hardware necesitas un grupo más grande para lo que es hacer el procesador principal. Pero creo que construir todo un ordenador cuántico va a necesitar toda una cadena de suministros y hay determinados componentes, a lo mejor de hardware también, que se van a hacer en Europa y no se van a hacer en Estados Unidos. Ahora, a lo mejor son componentes que no necesitan un equipo de al menos 100 personas si estamos en la fase prototipo, ¿no? Son componentes que necesitan menos gente, pero hay mucha especialización también en hardware en Europa. O sea que creo que en el hardware va a haber una cadena de suministro. Para desarrollar un ordenador cuántico necesitas un equipo grande y en software y aplicaciones desde luego hay mucho movimiento en Europa. Muchas gracias. Sí. Hola. Sí, hola. Muchas gracias por la charla. Víctor Viñals de la Universidad de Zaragoza. Me ha sorprendido el principio de tu charla en la proyección temporal, y es que en 10 años multiplicabas pues, por 1000 la integración. Eso está muy lejos de la escala normal de la forma en que se saben hacer los transistores más pequeños. En esa época, pues, típicamente se dividía por 32. En cambio, la proyección que vosotros hacéis es sorprendente. ¿Cómo vais a conseguir en 10 años poner 10.000, multiplicar por ese factor tan grande de qubits? Es difícil. Yo diría, hombre, es que hay problemas por todos. No sé, es difícil, pero vamos, lo que puedo decir es
Ahora mismo el problema fundamental no es hacer más qubits, de hecho imprimir 1 millón de qubits no sería un problema, lo que es imprimirlos en el chip, porque al fin y al cabo los estás imprimiendo, perfecto, ¿no? O por lo menos 1000 desde luego no es un problema, o 10.000. Pero bueno, tienes otros problemas que tienen mucho que ver con control, etcétera, en los que se está trabajando. Ahora mismo, de todas maneras, el problema no es tanto escalar, sino bajar el ruido. Por eso decía que el siguiente gran hito que queremos hacer es pues, bajar el ruido para conseguir hacer un prototipo de qubit lógico. El siguiente hito, una vez que tengamos el prototipo, que por lo menos corrección de errores funciona, es hacer un qubit lógico que dure indefinidamente. Y la idea fundamental, aunque no es fácil, es hacer básicamente varios módulos que juntas. No va a ser necesariamente un chip, sino va a ser una máquina con varios módulos. Y con que consigamos hacer un qubit lógico con 1000 qubits físicos, que dure lo que te dé la gana, eso sería como el equivalente al transistor. Eso es básicamente un chip. Luego, juntar estos chips, la idea fundamental es juntar estos chips en un frigorífico grande de dilución. Pero hay problemas, o sea, no quiero decir que esté todo resuelto, hay bastantes problemas, pero vamos, en principio van a ser muchos chips conectados con cables superconductores dentro del mismo frigo de dilución. Bien. Y, perdona, no necesitamos que los qubits sean más pequeños, que es la diferencia con la ley del Moore. O sea, con el tamaño, lo que vamos a hacer es un ordenador muy grande. Por lo menos la línea en la que estamos. Sería como hacer un superordenador, ¿sabes? De gran tamaño. Tenemos una pregunta en el chat de Ignacio Aguilera. A ver si la trae. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante y motivadora en torno a este campo. Me gustaría saber si usted cree que el avance en hardware viene de una revolución en cuanto a la tecnología de los qubits, más simples, no necesidad de refrigeración tan exagerada, o crees que el camino a seguir es únicamente avanzar en el modelo de hardware que tenemos ahora mismo. Tengo la sensación de que más para el campo de la computación cuántica es la imposibilidad de probar empíricamente las hipótesis. Perdón, la pregunta es... Lo he trasladado textualmente. Si el avance en hardware viene de una revolución en cuanto a la tecnología de los qubits o al camino o a avanzar en el modelo de hardware que tenemos ahora mismo. Bueno, o sea, tenemos esta hoja de ruta que básicamente usa los qubits superconductores con los que llevamos trabajando tiempo y consiste pues, en hacerlos cada vez mejores, con menos ruidos y empezar a hacer chips más grandes. Creemos que esa hoja de ruta es realista, pero hay mucho overhead, ¿no? Es muy caro hacer un qubit lógico con 1000 qubits físicos. Hay otras versiones de qubit, nosotros trabajamos con qubits superconductores, hay otras propuestas que tienen otras ventajas y desventajas para hacer ordenadores cuánticos. Nosotros, como decía, nos centramos en los qubits superconductores porque es más fácil hacer computación, porque es más fácil hacer control. Hay otras propuestas basadas en fotones o en iones, los átomos, que en general tienen menos ruido, pero el control es más difícil, ¿no? Es posible que de aquí a 10 años pues, nuestra hoja de ruta se empieza a quedarse atrás y entonces pues, nosotros haremos un cambio también o sea, trabajamos en qubits superconductores, pero es posible que otro diseño de qubits en algún momento dado se muestre más favorable y cambiaremos de diseño. Lo que sería ideal es hacer qubits que no tuvieran ruido y que pudieras controlar al mismo tiempo. O sea, eso es lo que se llaman qubits topológicos de alguna manera y bueno, ahora mismo no se han conseguido demostrar que funcionen suficientemente bien experimentalmente, pero nosotros y mucha otra gente sigue trabajando en ellos. La idea sería que serían como qubits que se autocorrigen un poco a sí mismos, como no sé, una memoria clásica tiene ruido, pero es como metastable, ¿no? Ella sola se autocorrige. Pues la idea sería hacer qubits cuánticos que se corrigieran a sí mismos, de manera que querríamos hacerlo con material superconductor, idealmente, pero el problema de control sería mucho más sencillo, porque gran parte del problema de control es hacer la corrección de errores, pero si el qubit se autocorrige, no necesitaríamos 1000 qubits y 1000 cables para un qubit lógico, sino pues 1, 10, 100 cables para un qubit lógico sería mucho más sencillo escalar. Pues muchas gracias.